Bueno, nuevamente mi nombre es Ruth Custode y el día de hoy vamos a trabajar en la última mesa, en la mesa 8. Esta mesa también creo que nos va a despejar muchas dudas de las cosas que hemos venido conversando estos días. La mesa 8 va a hablar sobre formación docente, aprendizajes requeridos y currículum. Preparación para la próxima emergencia. Muy importante, ¿verdad? Nuestros panelistas han recibido como preguntas guías las siguientes: ¿cómo se debe dar la respuesta en temas de aprendizaje y logros después de una emergencia? El sector educativo, ¿qué debe preparar para recuperar aprendizajes o el tiempo perdido en el currículo? ¿Cuáles son las ventajas o las desventajas de un currículo en emergencias? ¿Y cómo se planteó en su experiencia la recuperación de los logros de aprendizaje? ¿Cuánto tiempo toma? ¿Cómo se realizan estas estrategias? Esas son las preguntas entonces que han recibido nuestros panelistas y vamos a empezar. Tenemos 3 panelistas: Efraín Chacón, Susana Urbano y Renata Teodori de la Puente. Vamos a empezar con Efraín Chacón. Efraín es licenciado en Educación, desde el 2007 es coordinador del clase de Educación en Emergencia, es miembro de la Red Interagencial de Educación en Situaciones de Emergencia, INE, que el día de hoy vamos a contar cuántas personas de aquí ahora son parte del INE, espero que muchas. Sí. Es también parte de la Red de Educadores Ambientales de Perú. Ha fungido como coordinador nacional de operaciones de emergencia del Ministerio de Educación, tanto en las emergencias de Perú y en las emergencias de Ecuador, ¿no? Después del último terremoto de Ecuador. Colaboró con la producción del material de gestión de riesgo, justamente el material que se utilizó en las 3 etapas de la respuesta educativa, y en la guía para centros educativos y soporte socioemocional. Les dejo entonces con Efraín. Gracias, buen día a todos. Esta última jornada esperemos que sea igualmente productiva y provechosa como las anteriores. Rápidamente, estamos en otra. Sí, esa no es la... Mire, entonces, ¿yo qué voy a referir? ¿Cuánto tiempo tengo? 30 minutos. Muchas gracias. ¿No? Le voy a robar el show a Susana, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a darles una rápida mirada siempre al contexto, ¿no? Y cómo es que se hicieron las cosas. La idea, lo que quiero yo hacer es transmitirles la experiencia, o sea, lo que se ha hecho. Hay muchos elementos teóricos y estoy seguro que la cooperación acá va a ayudar luego a que ustedes se hagan de esos elementos teóricos que orienten vuestra acción. Entonces, en ese marco yo voy a hablar un poquito más sobre la experiencia, lo que se ha hecho en terreno, ¿no? Entonces, vamos a... No es que no haya nada, acá hay un breve video, ¿sí? En 3 segundos se partieron las paredes. Nosotros nos abrazamos. Y hubo un sonido muy fuerte y se derrumbó todo. Que mucha gente conocida murió intentando salvarse, intentando salvar a su familia. Todo empezó a caerse. Y había mucha gente muerta, gente intentando salvar a la familia. La gente de aquí necesita agua, comida, necesita almohadas, sábanas.
y lugares donde poder dormir. Bien, miren, claramente 3 segundos y le cambia la vida a la gente, ¿no? Y luego me preguntan, ¿y qué debemos enseñar? ¿Qué deben aprender los chicos? ¿Cuándo deben aprender? Si la vida ha cambiado, no puedo seguir haciendo lo mismo. Los chicos no pueden estar recibiendo el mismo contenido o las mismas, de pretender desarrollar las mismas capacidades. Es otro el escenario. Vamos a pasar rápidamente imágenes de destrucción física, miren, ¿no? Escuelas, 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 más escuelas en estas condiciones. Pero miren, no es que se destruya el tema solo de infraestructura, ¿no? Y no va a ser, y no puede ser el foco, cuando hablamos de reconstrucción, de rehabilitación, no solo es el foco la infraestructura. Tenemos que mirar más allá. Recuerden que las personas están primero. Por eso ayer y estos días se nos está hablando del tema socioemocional, cómo nos recuperamos como personas para enfrentar todos esos retos. En un momento es importante la infraestructura, pero no solo la infraestructura como tal, sino también los materiales. Sin materiales es poco probable hacer trabajos mucho más reparadores, ¿verdad? Sigue, por favor. Igual tenemos varias imágenes de infraestructura, vean cómo queda, ¿no? Y estamos pensando en la recuperación. Ahí. Hemos venido hablando también, escuchando de estos 3 grandes momentos, ¿verdad? El soporte socioemocional, la apertura, ¿no? Y el currículo ajustado, adaptado, hecho a la emergencia. Seguimos, por favor. Acá hay otro elemento, miren, de recuperación. Y van a ver en la imagen se están distribuyendo alimentos para los chicos, ¿no? Es parte de los programas que tienen algunos gobiernos, y si no es parte, la idea es también incorporar, porque son alicientes para que los chicos también vuelvan a la escuela. En términos prácticos lo estoy diciendo, ¿no? Tenemos que hacer que los chicos, en sentido de recuperación, disfruten del espacio escolar, ¿no? O sea acogedor, grato, cálido, ¿verdad? Para seguir recomponiendo la escolaridad, el estado emocional de los chicos. Va por lo mismo, igual, ¿no? Las actividades que hacen que la escuela sea el espacio acogedor, o sea, seguro y acogedor. Sigamos. Igual. Miren este espacio, cómo está acondicionado, ¿no? Y hay varias escuelas que se pasan así 1, 2, 3 meses, ¿no? La idea es que aun cuando estos espacios están así, hay que mejorarlos, hay que trabajar otra vez en el sentido del espacio acogedor y seguro para los chicos, ¿no? La idea es llegar a estos procesos. Igual. Miren. Esta es una vista que tiene que ver con algunos elementos que también se han estado hablando. La coordinación. No pensemos que la rehabilitación va a ser solo un trabajo del sector, ¿no? Tenemos que hacerlo conjuntamente con varios. O sea, el sector no puede encerrarse en sí mismo para pretender rehabilitar todo el servicio educativo, porque el servicio educativo es más que las aulas, es más que los profesores enseñando. Vamos a tener que atender temas de salud, de saneamiento, de seguridad, y solo la coordinación nos va a poder asegurar eso. Sigamos. Este es un ejemplo cuando nos decían, bueno, ¿y qué deben aprender los profesores? ¿No?
los que están en formación para ser profesores. Un tema que es vital es la infraestructura. Entonces, acá hay todo un proceso, lo hacemos rápido, miren, se prepara el terreno, se llevan los módulos, las aulas, ¿no? Este es todo el proceso constructivo, ¿ya? Sigamos, miren, y hasta que tenemos ya las aulas, vamos, y concluidas, ¿no? Y los chicos disfrutando de ese espacio. Ese es un proceso de reconstrucción de infraestructura. ¿Qué tan rápido es? ¿Qué tan costoso es? ¿No? Y qué tiene que ver con la calidad de la educación, porque tenemos que recuperar, y en la mañana nos decían, o sea, es restituir el servicio educativo, pero con calidad. O sea, no solo, ya está yendo a la escuela, tiene que haber calidad, y la calidad son varios elementos. Uno de ellos es la infraestructura, el confort, ¿no? Y lo que se enseña ahí. Entonces, esa es una rápida muestra, ¿no?, de lo que tendríamos que hacer y hacia dónde vamos pensando cuando hablamos de reconstruir, de rehabilitar, de recomponer el sistema educativo. Bueno, esa era la parte de las imágenes, ¿no? ¿Cómo es que nosotros debemos responder, ¿no?, a una emergencia, a la afectación? Son esos tres grandes momentos, hemos dicho, el soporte socioemocional, lo lúdico, la transición al currículum formal, el currículum formal, ¿no? Pero ahí la idea es que no dejemos de ver otros elementos que también son consustanciales, van a influir mucho en la escolaridad de los chicos, ¿no? Entonces ahí tiene que ver temas de alimentos, temas de vestido, ¿no?, y material, útiles escolares. O sea, lo digo esto o lo enfatizo para no perder de vista que al momento que planificamos, ¿no?, la reconstrucción, la rehabilitación, no perdamos de vista estos elementos, porque recuerden que las familias han sido afectadas en sus medios de vida, en vivienda, ¿no?, en su seguridad, en el bienestar emocional. Entonces tenemos que dar algunos elementos que ayuden a restablecer, ¿no?, a los chicos y que puedan ir a la escuela y lograr éxitos, ¿verdad? Entonces, también se trata de devolverles la normalidad a los chicos. No pensemos porque la escuela está hecha, como hemos visto, quedó simpática, en fin, terminó ahí el asunto. Hay que devolverle el sentido de normalidad a los chicos. Y eso no es fácil. Eso no tiene fechas definidas, ¿no? O sea, claro, las fechas para estos procesos son, decimos, más o menos, puede ir, ¿no?, 8, 10, 12 semanas, pero hay procesos de repente mucho más largos. Eso está en razón de los niveles de afectación. Tenemos que hacer que los chicos disfruten de la escuela. Y eso supone, cuando hablamos de la reconstrucción, pensar en metodologías diferentes, ¿verdad? O sea, el profesor ya no puede enseñar como estuvo enseñando antes, con las mismas condiciones que decía, o sea, todo ha cambiado. Entonces, metodológicamente, no solo en contenido, sino metodológicamente también tiene que haber un cambio, y tenemos que pensar en eso. Hay una necesidad siempre creciente de coordinar. Pecamos muchas veces de querer resolver los temas solos, ¿no? Y la más de las veces encontramos funcionarios de educación que andan quejándose y dicen, es que no nos apoyan, es que no les interesa la educación, es que no tenemos recursos. Entonces, la única forma de asegurar recursos, de asegurar pertinencia, oportunidad, es coordinar. Y para eso están las plataformas, las mesas técnicas o los clústeres, en fin, de como quiera llamarse. ¿Qué tendríamos que enseñar? Y como ven, no esos 3 segundos que cambian la vida de las personas, la vida de los chicos, la idea es qué tendríamos que enseñar, y ese es el currículum de emergencia. Una primera cosa, hay mucho que hablar sobre el tema, pero yo lo que quiero señalar es de que
la construcción del currículum tiene que ser participativa. Es un esfuerzo colectivo, ¿ya? No es que el profesor, que es un experto haciendo la programación, la planificación, como se llame, o sea, se sienten entre ellos y ¿qué vamos a enseñar? Y los compañeros de salud tienen mucho que orientarnos, ¿verdad? Los compañeros, como la policía, la seguridad social, tienen que decirnos algo, porque nosotros, como profesores, no somos los expertos en seguridad, ¿verdad? Pero también los compañeros que hacen edificaciones, construcciones, podrán orientarnos para decir qué es lo que tenemos que enseñar en este nuevo contexto, ¿no? Entonces creo que es un error pensar que solo los profesores, que solo educación tiene que hacer el currículum, ¿verdad? Tenemos que recibir información, tenemos que indagar sobre varias cosas para concebir ese currículum que responda a esa situación que hemos visto, ¿verdad? Entonces, ese es un elemento también importante. ¿Qué debían aprender los niños, ¿no? en esta situación? El INE nos da varias recomendaciones, muchas orientaciones sobre priorizar qué enseñar a los chicos, ¿verdad? La idea básica que quiero destacar es de que este currículum de emergencia tiene una finalidad, ¿no? Y es de que los chicos aprendan a protegerse, ¿no? Hay una diferencia, el currículum formal, regular, o sea, trabaja procesos, ¿no, verdad? O sea, yo aprendo cosas que las voy a aplicar según vaya avanzando. Una particular diferencia es que lo que yo enseñe ahora tiene que ser para ser aplicado ya, ¿no? O sea, no es para de cada un mes, para de cada un semestre, quimestre, no sé. Hay que hacer un currículum más, o sea, dar lecciones que permitan a los chicos, ¿no?, vivir con seguridad dentro de un entorno que se ha vuelto complicado, muchas veces hostil, ¿verdad? Entonces, hay temas tan básicos, dentro de varios otros que bien nos recomienda el INE básicamente, como los temas de salud, ¿verdad? Y eso tiene que ver con agua y saneamiento. Y seguramente muchos de nosotros no sabemos qué son vectores y cosas así, ¿no? Entonces los compañeros de salud nos darán las orientaciones. Nosotros lo vamos a traducir eso en cómo enseñamos, ¿no, verdad? El tema de derechos. Los chicos tienen que reforzar, tienen que conocer muy bien sus derechos, ¿no? Para exigirlos, para demandarlos. Y ahí, por ejemplo, digo, cuando el chico no sabe que recibir ayuda humanitaria es su derecho, que los estados están obligados a eso, es fácil que los chicos, ¿no?, las familias, se vean afectadas porque condicionan muchas veces la ayuda, ¿no? Y entonces, como no sé mis derechos, me están haciendo el favor de la vida, ¿no? Y eso puede llevar y tener varias implicancias. Yo comentaba a alguien, sin contra de nadie, pero por ejemplo había un albergue, ahora no mucho en Ecuador, en el que uno llegaba y tenía unos buses, bajaba la gente y mira, antes de darte la bolsa de alimentos, vamos a leer la Biblia, ¿ya? Y no sé qué y no sé cuántos. 10 minutos después terminaban ellos, llegaba otro bus igual de otra iglesia y lo mismo. Pongo un ejemplo del más suave para ver cómo pueden condicionarse la ayuda cuando no se tiene conocimiento. Entonces, esas cosas tenemos que reforzar en los chicos, por ejemplo, el tema de derechos. El otro tema es de que cuando vieron que decía, bueno, 3 segundos hubo un ruido, en todos los terremotos, cuando uno habla, estoy hablando de terremoto básicamente, dice, ¿qué escuchó? Había ruido, vimos unas luces y no sé qué, y no sé cuántos. Los chicos tienen que recibir información científica sobre el evento que los afecta, ¿verdad? Entonces así nos evitamos rumores, que eso acrecenta la inestabilidad
emocional de los chicos, porque no se explican qué pasó, ¿no? Entonces tenemos que darles información, por ejemplo, de ese tipo. Tienen que conocer el evento, por qué pasó, ¿no? Y qué puede haber en el futuro, porque el futuro se convierte en algo incierto. Si no hay información, tanto peor, ¿no, verdad? El otro tema es que ¿dónde se fueron todos los chicos, todas las familias que vieron afectadas sus viviendas? Albergues, ¿cómo se llame, no? Pero cambiaron de ubicación. Nos han hablado de casas de acogida. Voy a vivir a una casa que no conozco, a gente que nunca he visto, me voy a un albergue y jamás también vi a personas. Hay inseguridad y cosas así. Entonces tenemos que enseñar a los chicos para vivir en esos espacios, para afrontar esos nuevos espacios. Entonces el tema de convivencia, ¿no? El tema de autocuidado, por ejemplo, es súper básico, ¿no? Ayer yo decía, y regularmente se nos refiere también, que en situaciones de emergencia la inseguridad de los chicos, la vulnerabilidad de los chicos aumenta, ¿no? Estuvimos en Ica, Perú, y pusimos una sala de entrevista única, es decir, los chicos que eran víctimas de cualquier abuso podían ir a esa sala y se entrevistaban con una persona y alguien estaba viendo, las autoridades, jueces, fiscales estaban viendo toda la entrevista al otro lado a través de un sistema de cámaras, en fin. Pasamos que de 5 casos año, en un año tuvimos más de 500 casos, ¿no? Periodo de terremoto, de la atención a la emergencia. Entonces, eso hace de que los chicos tengan que saber de qué cuidarse, cómo cuidarse. Y eso es inmediato, ¿no? Por eso está diciendo aprendizajes o enseñanzas, se les da cosas que les sirvan para afrontar esa situación inmediata. Hay una pregunta que nos hicieran, está referido a qué preparar para los aprendizajes, cómo recuperar el tiempo perdido. Va a haber más tiempo perdido, obviamente, si no empezamos lo más pronto a reactivar el servicio educativo, ¿no, verdad? Y lo más pronto es ofrecer actividades socioemocionales. Yo creo que ahí no hay tiempo perdido, porque los chicos siguen aprendiendo, ¿no, verdad? Porque no es el juego por el juego, no es la conversa por la conversa, sino tiene un propósito que en estos espacios se activa. Entonces, gracias. Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? ¿Qué tendríamos que tener? Preparar a los maestros con metodologías más activas, ¿no? Más acogedoras, más dinámicas, en fin. El otro tema son los instrumentos de evaluación, es decir, cómo prepararnos para recuperar esto. Hay que hacer instrumentos de evaluación que permitan saber cuánto los chicos han perdido en términos de capacidades, cuánto han dejado de avanzar. Y la estrategia es, si puedo evaluar y el chico que debía, hipotético, saber sumar o cifras de 2 dígitos y solo sabe de 1, entonces una estrategia que funciona son las aulas de nivelación, ¿verdad? Entonces, no hay grados ahí. Los de primero, segundo y tercero, todos los que no sabemos sumar cifras de 2 dígitos, nos ponemos en un salón hasta que se nivelan y después vuelvo a mi lado, ¿no? Esa es una estrategia bien concreta, pero, como en todo lado, una gran preocupación es cuántos chicos dejan de ir a la escuela. Ahora mismo, no sé, acá, después del terremoto, ¿cuántos chicos han dejado de ir a la escuela? ¿Alguien tiene cifras? Entonces tenemos que hacer un mecanismo que en el caso de Ecuador lo llamamos el rastreo educativo. ¿Dónde está Juanito que venía a la escuela tal y por qué no va? Ah, tiene un problema de salud. Muy bien,
Entonces, ¿quién debe encargarse de ese problema? El Ministerio de Salud o el área de salud, ¿no? Ah, no, mira, es que su papá murió y no sé qué. Ah, entonces, ¿quién tiene que encargarse de eso? El Ministerio de, no sé, de Inclusión Social, Desarrollo Social, en fin. La idea de rastrear es eso, ¿no? Identificar qué chicos no están yendo a la escuela, por qué y quién se hace cargo. Entonces, eso es importante. El otro tema es el de la calidad educativa. Entonces, ¿cómo me voy a preparar? Tengo que tener equipos técnicos que acompañen a los profesores, ¿no, verdad? Claro, el profesor también está acogido, yo qué sé. Entonces, tiene que apoyarlos también a enseñar mejor, para garantizar la calidad. Entonces, rápidamente, el otro tema era el currículum de emergencia y las ventajas, ¿no? Una primera ventaja del currículum de emergencia, hay mucho que aprender sobre el tema, pero yo quiero básicamente decirles es que el currículum de emergencia lo que hace es proteger a los niños, ¿verdad? Por las razones que decía, o sea, te enseña, o miramos que te enseñen cosas que te van a servir inmediatamente, ¿verdad? Ese es el concepto básico para mí de la educación salvavidas, ¿no? Un niño que es violentado, seguramente que si tuviera información, si le hubiera enseñado, no pasaba eso, ¿no? Entonces, el otro tema es que orienta el trabajo de los profesores en un foco. Un currículum normal es bastante abierto, amplio, ¿no? En cambio, el currículum de emergencia tiene focos sobre los cuales trabaja prioritariamente, ¿no? Y lo otro es los aprendizajes inmediatos. Finalmente, quiero contarles una experiencia inicial de formación de profesores en gestión del riesgo de desastres que emprendimos en Perú hace algunos años y que luego he ido tomando una forma mucho más, digamos, afiatada porque tenían presupuestos, en fin. La idea básica es, si formamos profesores en gestión del riesgo de desastre, o sea, no quede en elementos teóricos. ¿Qué hicimos ahí? Dábamos sesiones, charlas, talleres, y la evaluación era, si hoy día aprendiste a hacer el plan de gestión de riesgo, tienes un mes para hacer eso en tu escuela, ¿no? Entonces, no es cuánto sabes, sino cuánto has hecho a partir de lo que has aprendido. Eso es como metodología, pero el mecanismo era especialistas de educación, es decir, los técnicos que recibían esa formación, ¿no? Y ellos a los profesores, y los profesores que hacían eso en su propia escuela, ¿no? Entonces, parte de un proceso de formación. Bueno, voy a respetar los tiempos, agradecerles vuestra atención. Gracias. Ok, entonces, en segundo lugar vamos a recibir... Ay, perdón. En segundo lugar vamos a recibir a Renata Teodori de la Puente. Renata cuenta con experiencia en la docencia universitaria, la elaboración de programas sociales a favor de la infancia y la juventud, y entre otros, y actualmente es la jefa de la Oficina de Defensa Nacional y Gestión de Riesgo de Desastres del Ministerio de Educación de Perú, órgano rector para el desarrollo de políticas a favor de promover una escuela segura en el sistema educativo peruano. Les dejo con Renata. Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Realmente estoy muy agradecida a México, agradecida a las entidades que han hecho posible que una delegación peruana pueda venir, como dijo el amigo ecuatoriano, a aprender.
realmente en este proceso tan importante en esta aldea global en la que estamos. Yo soy, como han manifestado, soy pedagoga, también filósofa y tengo a mi cargo la dirección de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres. Yo voy a intentar en toda la exposición tratar de responder a las preguntas, porque de alguna manera desde una mirada holística y se complementa con lo que mis compañeras peruanas, ellas han expuesto. Entonces voy a retomar un poco, pero de todos modos yo creo que para poder responder a las preguntas creo que vamos a mirar el contexto. Vamos a empezar con la primera lámina y el video. En el mes de marzo del 2017 hubo un famoso fenómeno, el último. Perú es un país con una cultura milenaria que siempre ha respondido a los retos que la naturaleza le ha presentado. El fenómeno en ese marco, el Centro de Educación a través de Chamorro. Bien, contarles que en el mes de marzo del 2017 ocurrieron uno de los últimos fenómenos fuertes en el Perú, seguramente que trascendió porque también estuvimos muy vinculados con el norte, con Ecuador, el fenómeno del Niño Costero, que fue realmente muy fuerte en toda la región del norte, Piura, Tumbes, y realmente implicó un fuerte aluvión. Hay que tener en cuenta que se esperaba este fenómeno el año anterior, o sea que la Oficina de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo estaba preparada para de alguna manera apoyar este hecho. Hemos tenido hace unos pocos meses, yo he estado presente a las 24 horas en la zona de Arequipa, en el sur del Perú hemos tenido un sismo de 7.5, leve. La ciudad de Arequipa es una ciudad del sur muy preparada para una realmente actividad fuerte. Pero quiero ponerles un video muy pequeñito de lo que significa una mujer heroína. No sé si ustedes la vieron. Es una mujer que salió del lodo, que realmente su fuerza y su resiliencia le permitió realmente salvar su vida. Ella se llama Evangelina Chamorro. Entonces, realmente fue un ícono porque fue realmente fortísimo lo que ella vivió, porque si ella no hubiera tenido la fuerza y la valentía, es una madre de familia con 2 niños en el sector educativo. Entonces, cómo ella logra poder realmente salvar su propia vida. Entonces, lo podemos poner, si bien quizá no nos... sí. Evangelina Chamorro Díaz se hizo famosa cuando una avalancha la arrastró junto a una vaca en Perú. Ella se salvó y ahora se encuentra en el hospital recuperándose de una terrible experiencia. Evangelina Chamorro se levantó entre los escombros tras ser arrastrada por una pared de barro en las afueras de Lima. Esta mujer de 32 años se convirtió en el símbolo de lo que han vivido los peruanos en al menos una semana y cuyas pésimas condiciones del tiempo deja ya 62 muertos. Ella amaneció en un hospital público, pero de acuerdo con los doctores, no tiene fracturas ni tampoco hemorragias internas, aunque sí está afectada psicológicamente y sufrió algunos golpes por los escombros. Según los reportes de Perú, ella estaba en su casa junto con su esposo y sus 2 hijos cuando una masa de lodo los arrastró y comenzó a dirigirse hacia el mar. Su familia logró sobrevivir a la tragedia, aunque algunos de sus animales terminaron vivos en el océano. Evangelina fue rescatada cuando ella misma se levantó del barro y caminó a la orilla. Esta madre de 2 hijos es ama de casa en un barrio muy humilde de la capital de Perú, pero ahora se le considera como una verdadera guerrera en ese país. Los deslizamientos en Perú por la lluvia de los últimos días dejaron 62 muertos y 11 desaparecidos. Muy bien, realmente la pregunta que nos podemos hacer es si realmente el Estado peruano, el gobierno, que es el responsable de realmente velar por la seguridad, por esa capacidad de poder ella volver a lo que denominamos acá continuidad operativa en su vida y en su habitación, en su vivienda, yo quisiera, todavía no lo voy a responder, si es que ella ha sido olvidada, si después de un año ya no la recordamos. Los medios de comunicación viralizaron su experiencia de vida, pero ¿hasta qué punto el Perú es capaz de realmente seguir velando por ella, por sus niños
y ella simboliza lo que millones de personas o miles viven en cada experiencia. ¿Y cuál es la capacidad de Latinoamérica? Porque yo pienso que es un problema cultural. Yo creo que la educación, como diría Paulo Freire, como diría José María Arguedas, es un fenómeno, es un hecho cultural. La educación es un componente de la cultura. Realmente países, por ejemplo, hemos visto Japón, realmente cómo es capaz de responder a determinados países, cómo responden los países del estado de bienestar, cómo responden los países del este de Europa. Es decir, realmente yo creo que esas preguntas que ustedes nos han hecho, los organizadores, personas tan expertas y conocedoras, nos lleva a muchas reflexiones, a pensar. Yo creo que todavía en este espacio no tenemos respuestas todavía definitivas, pero sí podemos aprender de lecciones aprendidas. Nosotros, como queremos saber también, vamos a visitar la casa pronto, el colegio que cayó y que dio la vuelta al mundo, la noticia de que un colegio privado de México en el terremoto colapsó. Entonces, ver si el Estado es capaz de responder. Pero yo les voy a hablar un poquito rápidamente, porque no me quiero alargar, el tiempo me va a ser corto, en un video cortito, lo que es la oficina que yo tengo a mi cargo. O sea que es todo un equipo, acá han venido varias personas de dicha oficina que he estado operando. Adelante. Es también muy cortito. El Perú es un país con una cultura milenaria que siempre ha respondido a los retos que la naturaleza le ha presentado. En ese marco, el sector educación, a través de la Oficina de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres, ODENAGED, promueve una educación en seguridad, defensa nacional y gestión del riesgo de desastres, desarrollando una cultura preventiva que reduce las vulnerabilidades personales y sociales frente a las múltiples amenazas que afectan la seguridad de la comunidad educativa. Los sismos y tsunamis, las heladas y friajes, las lluvias intensas, inundaciones y el Niño son los fenómenos naturales de mayor ocurrencia en nuestro país, que afectan la integridad física, socioemocional de las personas y traen consigo pérdidas económicas. El sistema educativo nacional, nuestras instituciones educativas y nuestros niños se ven afectados todos los años por estos eventos. En este contexto, el Ministerio de Educación, a través de la ODENAGED, con el propósito de disminuir los factores de vulnerabilidad para reducir el nivel de riesgo, promueve en el sistema educativo nacional el afianzamiento de una cultura de prevención, de reducción, de preparación y respuesta, así como la rehabilitación del sector frente a esos fenómenos adversos, asegurando de esa manera la continuidad del servicio educativo. Es por ello que se implementa el Programa de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, PREVAED 0068, para lograr que nuestros estudiantes sean acogidos en escuelas seguras. A la fecha, se han monitoreado 58 emergencias en el ámbito nacional, beneficiando a 2.654 locales escolares, 524.281 estudiantes y 29.090 docentes durante el año 2017. Se han fortalecido las capacidades de 27.673 directores y docentes, miembros de las comisiones de gestión del riesgo de desastres de alrededor de las 15.000 escuelas más vulnerables de nuestro país. Se ha logrado además que las unidades de gestión educativa local y las direcciones regionales de educación cuenten con sus centros de operaciones de emergencias implementados que permiten el monitoreo de los eventos que pueden afectar la normal escolaridad de los niños y niñas y adolescentes a través del levantamiento de información y necesidades para la correcta toma de decisiones y restitución de las escuelas afectadas. Dentro de las primeras acciones, se brinda atención y soporte socioemocional a los estudiantes a través del uso de kit pedagógico de respuesta para los afectados por las emergencias, el cual contiene insumos educativos básicos, además de materiales lúdicos para cada etapa y nivel, además de la dotación de kits individuales para cada estudiante afectado en el marco de un decreto de urgencia nacional. Estos materiales dan apertura al currículo de emergencia aplicado en estas situaciones adversas para que los estudiantes continúen con sus aprendizajes pese a situaciones de emergencia enmarcados en su derecho fundamental de la educación. En ese sentido, se han distribuido durante el año 2017 4.568 kits pedagógicos y 38.552 kits individuales. Asimismo, la ODENAGED, a través del PREVAED, dispone de especialistas técnicos en gestión del riesgo y coordinadores locales y regionales en cada UGEL y Dirección Regional de Educación del país,
quienes dan asistencia técnica y son parte del equipo de respuesta del sector. En tanto, la ODENAGED promueve la conformación de las brigadas, voluntarios y equipos de primera respuesta para la atención inmediata ante una situación de emergencia o desastre, a fin de salvaguardar la integridad de la comunidad educativa. De igual forma, la ODENAGED es la encargada de normar la ejecución de los simulacros nacionales escolares programados para cada año, a fin de poner en práctica y evaluar los protocolos ante eventos adversos de acuerdo a cada contexto geográfico. En materia de identidad y defensa nacional, la ODENAGED viene trabajando acciones frente a los conflictos que puedan perjudicar los derechos fundamentales de una cultura de respeto y paz en la sociedad, así como la afirmación de la identidad nacional, que contribuyan a consolidar una sociedad respetuosa de sus valores, de su patrimonio y de su diversidad étnica y cultural. Como vemos, las tareas emprendidas por la ODENAGED es ardua y constante, y los retos que nos plantea el país ante los escenarios previstos son evidencias de la importancia que tiene la institucionalización de la gestión de riesgo de desastres en el sector educación y el fortalecimiento de capacidades para generar escuelas seguras con capacidad de respuesta y resiliencia. Muy bien, solamente los créditos no están. Este video es un video casero hecho por una especialista de nuestra oficina llamada María Luisa Alania. Ella hizo el guión en asesoría de Heidi Plasencia, que su voz, es la que es realmente la voz del video. Entonces, ahora vamos a pasar las primeras láminas. Vamos a ir pasando un poquito rápido para realmente presentarles ¿no? de forma estructurada lo que se ha presentado. Bueno, esto ya hablé de Evangelina Chamorro, sigamos. Esto ya lo hemos dicho y creo que ustedes en ponencias anteriores lo han escuchado. Respondemos a una cantidad muy importante de estudiantes, 8.596.000, docentes, medio millón, locales escolares 54.000, estudiantes y docentes. Solamente decirles que en este momento hay una gravísima brecha en lo que significa la infraestructura educativa en el Perú. Hemos tenido el año 2000 17.000 millones de dólares para poder implementar y mejorar la infraestructura educativa. Lamentablemente, la infraestructura educativa, las autoridades no han podido ejecutar el gasto. O sea, se pueden ustedes imaginar el pecado que significa por todos los filtros, por todos, y realmente el nuevo, diríamos, director de un organismo que a veces se confunde con nosotros, que a veces a mí nos llaman a todos a reclamarnos que tal colegio está a punto de colapsar. No está en mis funciones, porque si no, no hubiera aceptado el cargo, porque realmente en mis funciones está la cultura de la prevención, pero realmente el Perú realmente tiene un drama. ¿Por qué? Porque no es un problema de fondos. Nosotros tenemos fondos. El Estado en estas décadas tiene fondos a pesar de la corrupción, a pesar de todos los problemas, a pesar de Odebrecht, tenemos fondos, es decir, así es, a pesar de tantos pecadores, por llamarlo así, que realmente roban al Estado, lamentablemente también hay un pecado de omisión en el Estado y en su incapacidad de gestionar el gasto. Ustedes se pueden imaginar 1.000 millones de dólares, que en soles, que es nuestra moneda, es 3.100 millones. Este año el nuevo director del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, porque para quienes les interese investigar más el caso Perú, realmente el caso Perú tiene dos entidades responsables en el Ministerio de Educación. Es la Oficina de Gestión, ¿no?, de ODENAGED, que yo le llamo más cultura de prevención, porque su sigla no es muy bella ni afortunada, pero es ODENAGED. Y PRONIET es el Programa Nacional de Infraestructura Educativa. Y lamentablemente nosotros tratamos de articular, pero no es tan fácil. O sea, no es tan fácil articular a veces intrasectorialmente. Muy bien han explicado. Entonces, pero es algo muy grave, amigos, que lo he vivido antes de volver. Se piensa, tenemos muchos colegios A y B. El 50% de los colegios en la capital es privado. ¿Ya? En cambio, en regiones el 80% es público. Realmente a las entidades privadas les interesa invertir y son colegios de rentas muy altas. Pero curiosamente, como no había espacio en Lima, están ellos en las zonas más vulnerables. Están ubicados, quien conoce Lima, están ubicados en Chorrillos, partes muy lindas, pero muy cercanas al mar. Chorrillos, La Encantada, los pantanos de Villa. Como su nombre lo dice, el suelo es sumamente peligroso. Entonces, con la directora de Lima Metropolitana, que es como una especie de
realmente responsable de la educación de Lima, que se complementa todos los directores regionales con la de la JET, estamos alertando no solamente a los colegios públicos. Los colegios públicos tienen mucho riesgo, y les voy a explicar en dónde, pero los colegios privados de nivel A, si en este escenario sísmico que dice que tenemos el tsunami que tenemos en el Perú de 8.8, cada día aumenta más, cada minuto aumenta nuestro escenario sísmico, esos colegios no están alertados. Entonces hemos hecho reuniones con estos consorcios de colegios privados. Ellos realmente están muy alarmados, pero seguramente tomarán seguros y podrán realmente, pero la vida de los niños y niñas que están allí no va a salvarse, porque realmente, lamentablemente, el tsunami realmente es inmediato y aparte están tan a la orilla del mar, del Océano Pacífico, del mar de Chorrillos, que es muy peligroso. Entonces, contarles que ellos, si bien nosotros somos órgano rector, y al igual que Ecuador, ocurre lo mismo, tenemos una rectoría, nosotros realmente estamos preocupados porque realmente eso pasa. También estamos preocupados con el casco antiguo, los colegios del casco antiguo, realmente colegios que deberían tumbarse y que deberían solamente quedar en fachada, porque la Lima antigua también realmente tiene mucho patrimonio, pero esos niños deberían ser evacuados, pero no hay forma de solucionarlo. O sea, les hago este contexto, pero no quiero retrasarme porque realmente debemos avanzar más rápido, ¿verdad? Acá me están alertando mis especialistas. Sigamos. Entonces, bueno, sigamos. Ya esto ha sido explicado. Voy a llegar más a lo curricular, como después les va a llegar a todos los PPTs. Vamos a realmente sigamos, porque realmente esto ya se ha dicho. Nosotros trabajamos con un concepto muy claro de la escuela segura y realmente somos una entidad que cuenta con un presupuesto para hacer una serie de campañas. Yo quiero destacar en lo que significa justamente las preguntas a las cuales nos han convocado, en qué medida, ¿no? Cómo se debe dar la acción de los logros después de las emergencias. Nosotros tenemos un realmente potente y fuerte Centro de Operaciones de Emergencias, el COE, que realmente es aquel que monitorea con importantes sistemas informáticos realmente todo el sector. Es decir, ¿cuál es la política del Ministerio de Educación y del Perú? Que no haya ningún niño anónimo. Es decir, no puede haber un niño anónimo. O sea, es decir, ni un colegio anónimo. Tenemos que luchar porque realmente toda nuestra capacidad de protección, de seguridad, de bienestar en esta gestión de riesgos debe estar. Entonces el COE cumple un papel muy importante. ¿Qué decir de lo que significa el desarrollo de capacidades de los docentes, de los padres de familia, o sea, de los mismos alumnos? Nosotros como dirección no llegamos al alumno, llegamos a las direcciones de Lima, de direcciones regionales, que son 26 en el país. El Perú tiene 26 estados, o 26 regiones, 26 provincias, llamémosle como queramos, pero son 26 regiones. Entonces tenemos una política descentralizada. No somos federales como ustedes, pero sí tenemos una política descentralizada y llegamos a las regiones. Entonces, con este Centro de Operaciones de Emergencias, que me gustaría poderlos invitar y que ustedes puedan estar y poder visitar nuestro Centro de Operaciones. Este Centro de Operaciones de Emergencia es el que realmente va a tomar todas las medidas y organizar la respuesta. Esta respuesta va a estar en cadena con las 25 regiones que también tienen su centro de operaciones, que a su vez custodian realmente lo que pasa en todas las zonas de emergencia, antes, después, durante y después los eventos y los problemas. Luego, el desarrollo de capacidades. Nosotros tenemos una serie de materiales que hemos traído, que vamos a obsequiar. Hemos traído más o menos 5 kilos de materiales que ojalá que lleguen para todos, pero si no, a los que lleguen, sí, 5 kilos, lamentablemente nos lo dividimos entre 3, pero realmente que son materiales que yo quiero reconocer, porque eso es muy importante para el desarrollo de capacidades. Se dan talleres, pero también junto a estos talleres tenemos materiales educativos que se han repartido durante estos últimos 8 años, que ha tenido desde 2013 al 2018, tenemos más o menos 7 a 10 años. Luego tenemos aquí, así es, ahí tenemos una serie de guías y que después vamos a obsequiar. Luego tenemos realmente todo lo que significa, por supuesto, antes la planificación. Eso realmente lo trabajamos permanentemente, también con talleres anuales, 2, 3 talleres al año.
también macrorregionales, nacionales e internacionales, la planificación. Luego tenemos la gestión administrativa y logística, tenemos algo muy importante, la evaluación y el monitoreo, y tenemos la mesa temática nacional de ayuda humanitaria. ¿Cómo no reconocer a UNICEF, a OEI, a UNESCO, a todos los organismos, tanto realmente de cooperación internacional, como a los cooperantes como Cruz Roja, también tantos, Save the Children, CARE Perú, CARE, bueno, en fin, tenemos realmente una fuerte alianza, o sea, hay una fuerte articulación intersectorial como intrasectorial. La siguiente. Bueno, nuestro objetivo es escuela segura. Como ustedes ven, acá tenemos realmente lo que a nosotros nos interesa después también de las... cómo salvamos, cómo hacemos que ese niño, esa niña, ese colegio no quede olvidado, cómo obligamos al Estado, cómo nosotros articulamos. Acá tenemos una serie de hechos que nos permiten una fortaleza funcional. Mi dirección, nuestra dirección, no interviene en lo que interviene PRONIET, que es el programa de infraestructura. O sea, es decir, PRONIET ve todo aquello que es estructural y también lo que se denomina no estructural, es decir, el agua y el desagüe, el equipamiento, las columnas, los cimientos, las vigas. Ese aspecto no lo vemos como de eso. Nosotros vemos más bien lo que significan los planes tan importantes, los planes de gestión de riesgo, tenemos la organización, todo el COE, cómo transversalizamos, lo que decía también nuestro amigo Efraín, cómo se transversaliza, cómo se trabaja en etapas. Él lo ha explicado muy bien, compartimos esas etapas. Igual, realmente cómo hacemos esa ruta de aprendizaje y cómo hacemos que rápidamente estamos convencidos de la escuela segura y de la continuidad operativa. Yo quiero hacer una pequeña, digamos, un pequeño añadido a la escuela segura. Es decir, yo como pedagoga soy una convencida que el currículum y las horas de clase y los aprendizajes son muy importantes. Pero yo creo que para todo el desarrollo humano es muy importante el arte, la cultura, el deporte. O sea, es decir, porque siempre aquello que es obligado de alguna manera, estamos hablando en la escuela normal, en la escuela clásica, en la que yo estudié, en la que todos estudiamos, son horas de clase. Allí hay avances, ahora los conocimientos son transversales, esas horas de clase son importantísimas. Por eso lo pongo a debate y lo pongo también lo he puesto en la mesa con mi equipo y fundamentalmente con la que fue nuestra directora muchos años, que está aquí también presente, la señora Aurora Segarra, que es nuestra asesora, que fue la que creó mucho de lo que ahora se está haciendo, realmente el 90%. Entonces, pero quiero decir que para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Yo llevo 6 meses en el trabajo, ¿no? O 6 meses, entonces realmente es muy poco de tiempo. Entonces, ¿qué es lo importante? Pero soy una convencida de que también esos lugares de emergencias, que son las carpas, que son las aulas prefabricadas, tendríamos que realmente, y nosotros le estamos dando un carácter diferente. Es decir, las horas, los aprendizajes son fundamentales, el currículum de emergencia, lo que ha dicho Efraín, que ya realmente me ha antecedido, es todo aquello que es lo participativo, pero qué importante es que realmente a veces la monitora del deporte, el taller artístico, yo creo que son complementos tan importantes para la escuela regular, cuando no hay una catástrofe, con mayor razón cuando hay una catástrofe. Eso se empalma con los kits pedagógicos, con las mochilas, que UNICEF, por ejemplo, y muchos organismos fueron pioneros. Nosotros también tenemos un tema de kits muy importante. Entonces, pero tenemos que replantearnos, desde mi punto de vista, pensar, y eso lo dejo para que se siga pensando en ello. Seguimos. Bueno, esto corresponde más a lo que significa ya nuestra institucionalidad, o sea, de qué manera trabajamos. Quizá realmente somos los encargados por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres de impulsar, somos los responsables de que la acción educativa se vuelva a la normalidad, lo que se denomina la continuidad operativa, y para ello nosotros tenemos una serie de instrumentos, de herramientas, de docentes capacitados, de psicólogos y de personas. Bueno, el desarrollo de capacidades es muy importante, también trabajar en base a guías y protocolos, como lo señalé. Estamos trabajando intensamente como una innovación con las universidades para que realmente
las universidades realmente tienen un gran deseo y gran, digamos, organización para apoyar a todo esto, el soporte socioemocional, el currículum por emergencia, el entrenamiento para el acompañamiento y asistencia técnica. Sigamos, porque creo que pasándonos, están los últimos, están los más importantes, ya que quedan 10 minutos. Creo que pasemos, porque eso no es tan importante, esto es más normativo y sigamos. Sí, bueno, tenemos realmente, como es algo clásico, tenemos realmente los únicos bienes que damos nosotros junto con las carpas. Nosotros tuvimos un famoso incendio en Lima. Es otro grave problema, como un paréntesis. Aparte de friajes, de lo clásico, tenemos fenómenos, realmente también el tema de incendios, ahora lo incluimos, porque Lima, uno de sus mayores problemas son los incendios. Entonces hubo un incendio en Cantagallo y que se pusieron carpas y en la ciudad de Lima, y nuestros kits. Estamos cada año, tenemos kits realmente ya, digamos, en stock. Tenemos un grave problema dentro del mismo ministerio. Las autoridades, los funcionarios que hacen control institucional, no saben la importancia del almacenaje. Hay siempre una tensión, cuánto almacenamos y cuánto no, porque una autoridad está expuesta al control institucional. Es un tema muy grave que realmente es importante. Son los kits, sigamos. Los kits son de diverso tipo, realmente sigamos. El Centro de Operaciones de Emergencia, que ya les hemos dicho. Esta estructura realmente es la que nos permite realmente trabajar activamente. Cada día se está perfeccionando más, realmente porque llevamos la estadística, las comunicaciones de la prensa, el monitoreo, el análisis y las operaciones. Realmente el COE, el que lo preside, es el ministro. Realmente todos los centros, en todo el país tenemos, todos los sectores tienen centros de operaciones de emergencia. Todos los sectores, transporte, salud. O sea, nuestro trabajo, como muy bien dijo Efraín hace un instante, es muy importante que nos demos cuenta que para poder reconstruir o recuperar o sanar, estamos en un trabajo intersectorial. Bien, bueno, entre los productos de este COE, bueno, estamos todos, o sea, realmente lo que se dijo también ayer en alguna ponencia, qué importante es el reporte, qué importante es que la información llegue rápidamente, y ahora es un pecado que no llegue, porque hay realmente tantos avances, estamos en el siglo XXI, entonces es el colmo que no pueda estar en tiempo real. Entonces estamos luchando, ¿por qué? Porque en la medida, podría poner ejemplos, pero no tengo tiempo, ejemplos en que, por ejemplo, rápidamente, nosotros, por ejemplo, sabemos que un día viernes ocurrió una inundación en San Martín, donde solo se llega por avión, en Picota. El día viernes, 15 colegios no van a abrir, pero ya para el día lunes, solamente 3 no abren. O sea, con nuestra asistencia técnica, según los niveles, ya logramos, a través de diversos sectores, hacemos que el colegio rápidamente pueda estar activado. Bien, luego, bueno, aquí están nuestras guías, que realmente le voy a pedir a nuestra querida Heidi que realmente entre estas guías, reitero, han sido hechos realmente con un trabajo colectivo, y realmente yo pienso que simplemente respetando el orden, acá están. Tenemos guías de diversos tipos, seguimos, o después cuando terminemos mejor, ¿no? Mejor cuando terminemos mejor. Sí, acá tenemos el currículum por emergencia. De una vez, correcto. Tenemos el currículum de emergencia. Eso es... Está en la página web del Ministerio del Ministerio, ¿verdad? Sí, bueno, no estoy segura si todos, pero... No todos, pero la mayoría. No, es que cuando... ¿Sabes qué ocurre, mi querida Susana? Cuando hay cambio de gestión gubernamental, todo sufre en el país. Cambio de ministro, todo sufre. Pero bueno, sí, pero mejor después, porque yo pienso que mejor termino. El currículum de emergencia. ¿Cuántos minutos me quedan, mi querida? No te preocupes, voy a ser respetuosa, voy a dar 5 ideas, porque yo pienso que el currículum de emergencia, eso es muy importante. Realmente yo vuelvo a decir y vuelvo a reiterar el tema de la importancia que tiene, como les digo, realmente los aspectos, aparte de nuestra cultura ancestral, nuestra gastronomía. Estamos tan realmente admirados de la cultura, la defensa del patrimonio, tantas cosas, aparte de lo que es los aprendizajes clásicos y lo que implica el currículo. Esto puede ser debatible. Nosotros estamos con un cambio de estructura curricular, o sea, lo pongo como un tema que a mí me hace mucho reflexionar, y aparte por mi experiencia en los albergues. Entonces tenemos acá las características del currículum. Es un currículum movilizador, porque permite la construcción participativa de docentes y expertos, voluntarios, realmente compensatorio, porque atiende a realmente dificultades que son superadas a través del desarrollo de capacidades, transitorio, porque dura el tiempo de la emergencia, contextualizado. Nuestro país, como México, es un planeta.
sea, realmente creo que México y Perú, como me dijo un amigo europeo, son pequeños planetas. Entonces nosotros tenemos que contextualizar. Realmente como China o como Rusia, pienso yo, somos países con tanta diversidad. Es una fortaleza, pero también es una dificultad. Generador, movilizador. Realmente tiene que ir la gente con mayor capacidad de movilizar, de generar, realmente que justamente, como se ha dicho, como dijo ayer también nuestra expositora Nancy Virueta, realmente atender realmente lo psicológico y lo socioemocional, que es tan importante. Luego también tenemos formal, porque realmente es planificado, no se improvisa. En eso coincido mucho con lo dicho, no debemos improvisar. Todo aquello que ocurra después, si ocurre mal o bien, depende de nuestra planificación. Y los latinoamericanos, lamentablemente, somos poco planificadores, creo yo, o por lo menos yo realmente en Perú. Creo que somos un poco así. Sigamos. Luego tenemos cuándo construirlo, realmente antes de las emergencias, con los planes de contingencia, según el escenario de riesgo. El escenario de riesgo, como también señaló Aurora, no tenemos una bola de cristal, no podemos predecir, pero sí tenemos mesas con los científicos. Amigos, tenemos mesas con los científicos. Tenemos a gente como Julio Curoiba, un gran estudioso peruano, o también como Jorge Heró, que nos pronostican cosas muy fuertes. Luego tenemos los pasos para su elaboración de este currículum de emergencia. Tengo 3 minutos todavía. Un diagnóstico pedagógico de la emergencia, priorizar las necesidades. Vamos a darle un minutico más porque esta es parte de lo que yo iba a decir, así que dejémosla ahí. Qué bueno, gracias. Bueno, estos pasos no es un currículum paralelo. El currículum es flexible, atiende a las necesidades que surgen de la emergencia. Entonces acá tenemos un diagnóstico pedagógico de la emergencia. Ahí tenemos que identificar las demandas. Por ejemplo, Arequipa ha sido realmente, el sismo ha sido medio. O sea, entonces es un tipo de geografía. No está en la zona, digamos, alta, está frente al mar. O sea, es una zona realmente muy peligrosa. Luego, priorizar estas necesidades, estas demandas. No podemos lamentablemente atender a todo. Y también tenemos que inculcar que la comunidad ponga de su parte. Tampoco tenemos un afán paternalista y asistencialista, en el mal sentido. Queremos que la comunidad sea la que realmente se movilice. Luego, la determinación de la matriz de los aprendizajes, las capacidades e indicadores de logro y la elaboración del proyecto integrado de aprendizaje. Luego tenemos, está institucionalizado. Realmente siempre nosotros trabajamos de una manera estructurada. Ministerio de Educación, órgano rector nacional, pero tenemos las direcciones regionales, que son las responsables y tienen un presupuesto. Por este famoso PPR 68 que se logró hace muchos años, realmente en 2013 tenemos presupuesto mínimo, realmente, pero un presupuesto que permite que en cada distrito, que es cada UGEL, tenemos como 240 UGELes, ¿no? Realmente tenemos un coordinador, que es el que también va a acompañar y monitorear. O sea, es decir, realmente no se va de arriba abajo, se viene de abajo para arriba. Es decir, nosotros no vamos realmente, y eso es muy importante también lo que dijo el amigo ecuatoriano. En eso también nosotros agradecemos mucho a la cooperación internacional y a las mesas de ayuda humanitaria, pero tiene que haber un órgano rector, es el Estado y es el gobierno, claro, y como se dice, y es bueno que muchas veces hayan discrepancias, pleitos en el buen sentido de la palabra, para tomar medidas, pero en última instancia tiene que haber un órgano, y en el caso del Perú, el órgano rector, y siempre queremos que en las emergencias se respete eso. Nunca hemos tenido problemas, nunca, pero es bueno alertarlo, porque a veces muchas personas y entidades tienen el mejor deseo. Realmente cuando fue el sismo del 2007, yo era directora en aquella época de promoción escolar, cultura y deporte, y realmente con UNESCO hicimos hermosas actividades. La cooperación nos ayudó muchísimo. Ahora, pero yo creo que es importante el que realmente, por eso es tan importante, todos los meses tenemos la mesa temática de ayuda humanitaria y de cooperación internacional. Eso es fundamental, porque ahí tenemos que estar todos de acuerdo en las emergencias, los escenarios, la prospectiva, y ver cómo vamos a actuar, para que no hayan cruces. Porque cuando hay cruces, la población es la que sufre, como muy bien puso el ejemplo de las religiones, los evangelios. Bueno, ¿y cómo nos preparamos para la próxima emergencia? Realmente garantizar la prestación de los servicios educativos y los programas educativos afectados por los fenómenos naturales en diversas zonas. Sabemos
como muy bien dice, no está acá Lucy Harman de CARE, que también nos agrada mucho que haya estado aquí. Ella, por ejemplo, señala, es una experta en la región de Piura. Ya sabemos que no debemos construir ahí, y los padres de familia han construido allí. Sigamos, ya casi acabando. Claro, acceso a los ambientes seguros, reinicio de clases lo antes posible, instalación de aulas temporales. Estas aulas las construye PRONIET, no nosotros, pero nosotros tenemos que impulsarlos. Pero lamentablemente a veces para un organismo como PRONIET, que mueve tantos millones y está preocupado en tantas cosas, a veces la emergencia no es la prioridad. Y digamos, para nosotros sí es la prioridad. Entonces nosotros hacemos una labor de realmente también de presión, de incidencia, ¿no? Luego tenemos infraestructura diferenciada para aulas de acuerdo a las características geográficas. Eso es muy importante, quiere decir, por ejemplo, y aparte queremos siempre con bajo costo, dotación de suministros educativos y recreativos para los niños y niñas, sistematizar la respuesta. Nosotros trabajamos con una metodología como pedagogos de investigación-acción. O sea, nosotros realmente frente a la acción, después la sistematizamos. Es una labor que ha hecho de la JET durante todos estos años. Ha sistematizado, pero el desarrollo de habilidades. Luego acá tenemos, por último, ¿cuántas láminas quedan? 2 más, ya. Fortalecimiento de capacidades para asegurar logros. Sí, porque no están contabilizadas. Para asegurar logros de aprendizaje y prácticas saludables. Contar con equipos técnicos profesionalizados en GRD. Felizmente, hay personas que me preguntan, ¿qué es GRD? Muchos directores, colegas. Entonces, ya gestión de riesgos ya se está posicionando, felizmente. En eso la cooperación internacional nos ha ayudado mucho. Y la mesa humanitaria. Los medios de comunicación son muy importantes. Luego, hacer algo ya la normativa para los contextos de emergencia, para los currículos, luego la instalación de espacios seguros, y luego la formación de niños y niñas, y bueno, acá está preparación para la próxima emergencia. Acá tenemos algo muy importante. Voy a empezar por lo último, desarrollo de la información en las emergencias y desastres, que la información no sea utilizada políticamente. Esa también es nuestra labor. Realmente a veces los políticos se aprovechan y dicen, bueno, vamos, realmente no. Realmente acá tenemos que entrar todos en alianza, los políticos también, pero aquellos que les interesa el país. Desarrollo de información, luego incremento financiero en seguridad escolar. ¿Qué decir? Realmente la seguridad escolar realmente es gravísima en muchos lugares del país. Luego, desarrollo de investigación para generar evidencia en la efectividad de las intervenciones en seguridad escolar. Y luego, por último, la certificación de los estudiantes atendidos en las aulas temporales, así como el correspondiente registro en este sistema, ¿no?, de información que facilite el proceso de matrícula en el año siguiente. Es decir, hacer un seguimiento. Y ahí tenemos a los coordinadores territoriales, que son muy valiosos, hay que hacerles un seguimiento. La siguiente, bueno, yo quería acabar con un poema de César Vallejo, que también será 1 minuto, mis queridos amigos, no sé si me dan el tiempo o no, Susana, ¿me lo permitís? Adelante. 1 minuto. Bueno, anoche un poquito amanecida con una amiga, realmente dije masa, ¿no? El poeta americano César Vallejo. Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron 2 y repitiéndole, no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500.000, clamando, tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común, quédate hermano, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces, todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar, de César Vallejo. Acá tienen mis amigos mi correo. Muchísimas gracias, Renata, por esta presentación muy inspiradora y con muchísima información, ¿no? Muchísimos mensajes muy claves. Les voy a dejar para concluir con Susana Urbano Hanson. Susana es arquitecto de profesión en gestión ambiental, tiene especializaciones en derechos humanos, desarrollo sustentable y políticas públicas en prevención de desastres y derecho internacional de refugiados.
Cuenta con más de 20 años de experiencia en los temas de reducción de riesgo de desastres y actualmente es la coordinadora de reducción de riesgo de desastres para América y Latina y el Caribe de Red Internacional. Les dejo con Susana. Gracias. Bueno, pues le voy a decir que realmente yo no tengo mucho que decir más allá de lo que nuestros dos compañeros desde sus experiencias nos han contado. Yo simplemente voy a hacer un repaso de algunas orientaciones y tips a considerar en el conversatorio, ¿verdad? Y que tienen que ver justamente con cómo elaborar planes de recuperación y reconstrucción, ¿no? Entonces, hay unas cosas que yo mencioné durante la primera charla magistral y que tiene que ver con la pregunta de cómo elaborar planes de recuperación y reconstrucción, ¿no? Entonces, punto de partida, ¿cómo se elabora cualquier plan? ¿Para qué vamos a planificar? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los escenarios sobre los cuales nosotros vamos a trabajar? Entonces, sobre la base de que estamos trabajando sobre el currículum, nos tenemos que preguntar para armar nuestros escenarios para el currículum, para la formación de docentes, es ¿para qué momento nos vamos a preparar? Entonces, ¿qué pasa? Porque son necesidades distintas. ¿Qué pasa si el evento nos impacta al principio del año escolar? Ese es un escenario. Teniendo en cuenta que nuestro plan de contingencia, según lo que vimos, tiene que actuar en las primeras 8 semanas, ¿cierto? Primeras 8 semanas tras el impacto. Tenemos que iniciar el proceso de recuperación temprana. Entonces, dentro de esas 8 semanas, si el impacto es al principio del año escolar, podemos tomar 2 decisiones. Una, postergamos el inicio del año escolar. Esa es una. Pero eso implica que para el currículum regular vamos a tener que apretar y hacer una evaluación en función a las competencias de cada año escolar. Requerimos que esos niños alcancen en ese corto periodo que les va a quedar o ese periodo que les vamos a robar con la postergación del año escolar, o tomar medidas que tengan que ver con también postergar el cierre del año escolar, dependiendo de cuánto sea ese retardo en el inicio. Entonces, esa es una opción, ¿no? ¿Qué pasa cuando el impacto es al final del año escolar? Entonces, ahí las medidas son otras, porque entonces para el final del año escolar nosotros tenemos que también asegurar que esos niños, niñas en los distintos niveles educativos cuentan con las competencias básicas para haber aprobado el año, y ya no tenemos chance de hacer los exámenes regulares, ¿cierto? Entonces tenemos que tomar unas medidas, porque además tampoco tenemos chance para hacer la recuperación de aquellos niños que tienen algún tipo de desnivel al año escolar, que siempre en los últimos trimestres tratamos de abordar, ¿es cierto? Y hacemos recuperaciones, pero no hay chance de hacer esas recuperaciones. Entonces tenemos que hacer tomar unas medidas desde las direcciones de currículum para convalidar y darle la oportunidad a esos niños, además que están siendo afectados por el impacto, darle la oportunidad de ser promovidos al siguiente año, tomando medidas que al siguiente año escolar van a tener que pasar por un periodo de nivelación, pero no los puedes reprobar. No te pude evaluar, no te pude recuperar, entonces tú repruebas o pierdes el año. Entonces, generando condiciones que pueden apuntar a la deserción escolar, que es lo que no queremos, que se salgan del sistema escolar, ¿cierto? Entonces ahí convalidamos, aprobamos, tenemos una directiva del Ministerio de Educación donde además instruimos con herramientas de cómo convalidar esa promoción, sobre todo en los últimos años escolares, cuando estos chicos o chicas tienen que ir a una universidad o a un instituto técnico, ¿verdad?, para proseguir con sus estudios de primer nivel. Entonces, esa es otra cosa. ¿Cuál es el escenario más difícil? Cuando el impacto es a la mitad del año escolar, porque ni es chicha ni es limonada. Entonces, ahí está la dificultad, porque entonces eso quiere decir que hay que hacer los arreglos necesarios también para que los chicos alcancen esas competencias necesarias que corresponden a su nivel educativo, para que al final del año pueda aprobar su año escolar y pase al siguiente, ¿no? Esto es sustancial. Pero hay una cosa importante en ese currículum que tenemos que tener pensado
para la recuperación, que es posterior a ese de las habilidades básicas para la vida que aplicamos en el primer momento de la emergencia, porque ya estamos hablando de recuperar el sentido de la formación y de los contenidos básicos para el alcance de las competencias a cada nivel educativo, ¿no? Entonces, ahí tenemos que considerar todos estos elementos y podemos armar un caparazón, pero hay una cosa muy buena que ha mostrado la compañera, que es que entonces, dependiendo de las características de cada emergencia, en cada espacio hay que hacer una evaluación de esa emergencia, y entonces ese caparazón lo podemos ajustar en el momento debido para esas competencias, porque de hecho ustedes lo saben desde los Ministerios de Educación, que no todas las regiones, no todas las localidades alcanzan los mismos niveles de competencias al mismo tiempo, aún teniendo el mismo currículum, porque son condiciones de vida distintas, por ejemplo, a las áreas urbanas, a las áreas rurales. En algunas áreas se alcanzan más rápido, en algunas áreas se alcanzan menos rápido. Entonces hay que hacer la adecuación en función a eso. Y ellos tienen una estrategia de cómo hacerlo, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo? Voy a la siguiente, eso con respecto a cuáles son los escenarios que tenemos que tomar en cuenta para elaborar nuestros planes de contingencia. La primera pregunta, ¿cómo se debe dar respuesta a temas de aprendizaje y logro después de una emergencia? Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para poder lograr la recuperación? Lo dijimos, cuidar al cuidador, atención psicosocial de los docentes, de todo el cuerpo que va a dar la respuesta, ¿sí? Haber tenido incluido en nuestro plan de contingencia también preparación de facilitadores que tomen el rol de los docentes en las escuelas, porque durante el proceso de recuperación temprana muy posiblemente no todos los docentes se puedan incorporar, y ahí es donde establecíamos que debíamos incorporar otros actores como estudiantes universitarios o docentes universitarios que se quieran incorporar, a la sociedad civil organizada también que tiene facilitadores y que pueden tomar este rol para ejecutar esos planes de contingencia, esos currículos de emergencia y para la recuperación. ¿Ya? Listo. Entonces, también la atención psicosocial de los propios niños. Adecuarlo. Una cosa, ese currículum no se puede implementar si no tenemos materiales adecuados para ello, o por lo menos haber planificado las abstracciones de los temas que realmente debemos tocar para que alcancen esas competencias. Otra cosa, los espacios educativos, si es que vamos a usar espacios educativos alternativos, deben tener una mínima adecuación, más allá de lo que habíamos dicho que no comprometa la seguridad, que puedan efectivamente desarrollar las actividades de enseñanza-aprendizaje que les permita alcanzar esas competencias, ¿sí? Por ejemplo, currículum para educación, para las ciencias, para educación física, para el tema de física, química. O sea, tenemos que contar no solamente con los materiales, sino con los aspectos que se requieren para esas competencias básicas, sobre todo en aquellos niveles donde requieren otro tipo de espacios, equipamientos, etcétera. Porque tenemos el nivel de educación inicial, primaria, secundaria, o sea, son distintos niveles, ¿no? El sector educativo debe preparar para recuperar aprendizaje con el tiempo perdido. Mire, es una pregunta un poco imponderable, porque nunca vamos a poder recuperar el tiempo perdido. Eso es impepinable, como dicen en mi país, o imparagitable, como dicen en Colombia. El tiempo perdido no lo vamos a recuperar. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hemos venido diciendo, en función, adecuarnos a las necesidades y a los requerimientos y al logro de las competencias que requerimos que estos chicos tengan. Y bueno, por ahí vamos. ¿Cuáles son las ventajas de un currículum de emergencia? Depende. Si ya lo tenemos más o menos elaborado, tenemos que contar con docentes, personal educativo que conoce este currículum. Es decir, no es solamente tener el currículum, es que tenemos que tener a los docentes preparados y con las competencias para aplicarlo. Que tenemos el material suficiente, que además disponemos de él. Esa otra, preposicionarlo donde no lo tenemos, donde sí lo tenemos, ¿sí? Y que mientras ya lo tenemos listo, nos garantiza que de manera más rápida vamos a poder hacer el proceso digamos, de transición del currículum de emergencia
al currículum de recuperación y ya de ahí al currículum normal, dependiendo también del momento del año en que se produzca la situación, ¿sí? Y entonces nos permite una cosa más rápida. ¿Qué pasa cuando queremos elaborar el currículum de emergencia sin la caparazón? Lo tenemos pensado, pero no lo hemos construido. Tenemos que pasar por un proceso de validación, por construir los contenidos, dependiendo entonces del momento. Entonces, muy bueno, porque efectivamente nos da una guía de cómo recuperar el tiempo, de cómo adecuarlo, alcanzar las competencias, pero ese inicio de actividades seguramente va a ser más lento. ¿Sí? Esas básicamente son las ventajas y desventajas. Va a depender de si lo tenemos o no lo tenemos, y no lo tenemos listo, ¿no? Me van a permitir un momento porque voy a revisar la última pregunta. Si desde la visión regional tenemos o conocemos experiencias directamente, bueno, por eso yo les decía, ya ellos habían hablado desde la visión de la experiencia de nosotros como equipo, desde la Red Interagencial de Educación en Emergencia. Tienen aquí un ejemplo genial. En Ecuador también, fíjense ustedes que ahí tenemos los dos ejemplos. En Perú ya tienen el currículo en emergencia montado o lo van montando con una estructura. En Ecuador se tenían las guías para armar ese currículum de emergencia y se elaboraron a través justamente también de la cooperación. Entonces, esas son las opciones, las experiencias. A través de la INE, del Grupo Regional de Educación, ponemos a disposición y como se los dijimos, están todas las herramientas. Vamos a procurar. Hay una cosa muy interesante del portal que les dijimos, donde están todas estas orientaciones, es que no solamente está la base de datos por los pilares donde están estas cosas, sino que hay un botoncito que dice que si usted quiere agregar esas herramientas, entonces invito al Perú, que todavía le faltan herramientas por subir, suban esas herramientas que ustedes conozcan. Ustedes pueden producir un documento de buenas prácticas desde su escuela. ¿Se acuerdan lo que les dije desde antes? Que no todo tiene que ser desde el Estado, puede ser desde la práctica. Una conversación que tuve al final, y ya para ir cerrando, y voy a hacer una encuesta, que una pregunta que me dijo una directora que se me acercó al final, pero es que no respondiste la pregunta de cuál es el mecanismo de coordinación a nivel del territorio. Le digo, a ver, olvidémonos, no me vayan a regañar, olvidémonos de la institucionalidad. Vamos a hacer un momentico así. Y tú tienes tu plan de emergencia escolar porque eres una directora súper preocupada por este tema. ¿Qué necesita el plan de emergencia escolar con respecto a la protección civil? Que ellos participen. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuál es el mecanismo? Yo los busco. No es un mecanismo que está puesto, usted tiene una flechita, ahora comuníquese con el señor de protección civil o el señor de protección. No, es lo que el sentido común te dice que tú necesitas hacer. No, un plan de emergencia escolar que está completo, entonces está vinculado a todos los estamentos que son necesarios, me ayuden a mí a ejecutarlo al momento de la respuesta. Ese es el mecanismo. El mecanismo es la coordinación interinstitucional, que los padres se acerquen, que todos participemos, los docentes, el señor de la cantina escolar, el señor de la panadería que vende pan al lado de la escuela, ese también, esos también son parte de la comunidad educativa, ¿no? Entonces, esa respuesta educativa tiene que estar vinculada a todo esto. Y que ese señor de la panadería a lo mejor tiene alguna habilidad básica para desarrollar determinadas partes del currículum para la transición, ¿no? Entonces, dicho esto, accedan a este portal. Hasta mañana dimos los datos donde están, pero yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto, desde el día que empezamos hasta el día de hoy, quiénes se han inscrito en la INE? 1, 2. Bueno, nadie sale de aquí hasta que no se inscribe. No. Bueno, entonces, señoras y señores, damas y caballeros, humanos todos, repito el mensaje, juntos somos más fuertes y cada uno desde su área, con más o menos capacidades, con más o menos necesidades,
con más o menos recursos, algo puede hacer y contribuir. Entonces, si ustedes quieren escribir un documento sobre su buena práctica bien sistematizada y la quieren subir al portal para darle referencia al resto de sus compañeros, lo pueden hacer. ¿Ok? Muchísimas gracias por darnos el espacio para venir a conversar con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestros 3 panelistas por toda la experiencia que han compartido. Apuntando solamente a lo que decía Susana, el momento en que ustedes se inscriben a esta red del INE, ustedes reciben un boletín mensual con materiales, con información, con eventos, y ustedes pueden escribir y promocionar también sus eventos. Entonces, úsenla. Bueno, antes de pasar a las preguntas, rápidamente voy a resumir un poco las presentaciones. Entonces, Efraín nos habló de algo muy importante: las personas son primero. La respuesta educativa está dividida en 3 fases: soporte socioemocional, la apertura y desarrollo lúdico, y el ajuste para hacia el currículo formal. Nos habló también que la finalidad primera del currículo de emergencias es que los niños se sientan seguros y protegidos, ¿sí? Y en ese sentido, en el currículum formal nos hablaba de que entre las cosas que se deberían trabajar son agua y saneamiento, derechos, que los niños aprendan a entender y comprender qué es el evento, entonces información científica, convivencia, y nos habló también de la importancia del autocuidado. Como el contexto cambia, entonces la respuesta obviamente tiene que cambiar. Nos habló de la importancia de incluir estrategias como instrumentos de evaluación que nos permitan saber en qué estado están del proceso de aprendizaje los niños, y usar estrategias como aulas de nivelación o de rastreo educativo para identificar a los niños que no están en la escuela. La importancia de que ese espacio seguro, además de ser seguro y protector, tenga calidad, y que para que esa calidad se asegure es necesario contar con equipos técnicos que acompañen a los maestros en la realización de ese currículo. Nos habló también de la importancia de priorizar. No se puede ver todo, pero qué es lo esencial, qué es lo que le va a permitir al niño poder continuar el proceso educativo. La formación docente, nos habló también de las estrategias. Hay diferentes estrategias. Nos habló que una de las estrategias es, por ejemplo, que se usó en Perú, es la estrategia de cascada. Luego Renata nos contó primero cómo era la estructura de la oficina, ¿sí? De la oficina de la ODENAJET, que sí, el nombre es un poco complicado, pero que su fin es principalmente el afianzamiento de una cultura de prevención y asegurar la continuidad educativa. Entonces nos habló un poco de cómo se articulaba, de que formaban parte muchos de los estamentos del ministerio, y aunque ellos tenían esa responsabilidad, tenían que coordinar con todos los demás para asegurar la infraestructura, para asegurar los materiales. Cómo se hace ese desarrollo de los currículos a través de los talleres anuales, de la mesa temática, y nos habló de la importancia de esa mesa temática y de reunirse con los actores humanitarios, con las ONGs, con los otros actores que trabajan en el país para tener una respuesta y una intervención coordinada. Nos habló también de que la importancia del currículum de emergencia y de sus características, que tiene que ser formal, movilizador, generador, contextualizado, compensatorio, y que está orientado por el marco de las normas INE. Tiene que ser construido antes, cuando uno hace el plan de contingencia. Tiene que tener un diagnóstico pedagógico en donde se prioriza de acuerdo a las necesidades y demandas de aprendizaje. Tiene que ser un proyecto integrado de aprendizaje. Y algo muy importante, tiene que ser institucionalizado. Y nos habló también de que el órgano rector, y eso creo que es importante enfatizar, es el Ministerio de Educación, y que todas las organizaciones que colaboran tienen que colaborar con el Ministerio y poder hacer una respuesta coordinada. La recuperación, nos habló también de los pasos. Entonces nos habló de la recuperación de las horas lectivas, las aulas temporales, una infraestructura diferenciada de acuerdo a la región, de acuerdo al contexto, una sistematización, y esto quiero recalcarlo porque la sistematización de los procesos
de respuesta es muy importante porque nos permite ver qué pasó, cómo lo hicimos y cómo podemos mejorar. El desarrollo de habilidades y también de algo que a veces es muy difícil, ¿no? La inversión. En Perú, por ejemplo, hay inversión, hay fondos, pero no es la única respuesta, porque puede haber fondos, pero si no hay los mecanismos para implementar, pasa eso, los fondos se quedan y perdemos la oportunidad de mejorar. Entonces, ese incremento financiero, esa certificación y la producción de evidencia. Luego, finalmente, Susana hizo un repaso de los procesos de recuperación y cómo el currículum es importante, y nos habló principalmente de que no es lo mismo un currículum cuando el evento se ha producido al inicio del año, al finalizar el año o en la mitad del año, y que las estrategias tienen que ajustarse de acuerdo a esos espacios, a cuándo se produce el evento. De nada sirve contar con un currículum y con una planificación si no se ha hecho una evaluación y si no se hace un ajuste del mismo. También nos habló de la importancia de contar con materiales preposicionados, materiales previos y con personal capacitado, con espacios seguros, porque de nada nos sirve tampoco tener el currículum, tener los maestros identificados si no tenemos un espacio seguro en donde desarrollar. Y nos dejaban también un mensaje, ¿no? Nunca vamos a recuperar el tiempo perdido, pero tenemos que, con el tiempo que tenemos, hacer lo mejor. Entonces, les agradezco a los tres panelistas, les pido un aplauso, por favor, para ellos. Y tenemos unos minutos para preguntas, entonces les paso el micrófono, por favor. Muchas preguntas. Vamos a hacer entonces una primera ronda, 4 preguntas, 1, 2, 3, 4, y luego en la siguiente ronda Dean, y no sé, por acá había más manos. Allá 2, ¿sí? Ya, perfecto. Entonces pasamos el micrófono. Hola, buenas tardes, felicidades por sus ponencias. Mi pregunta es, bueno, son dos. Una es ¿qué mecanismos utilizan para detectar a los niños que están fuera de la escuela y cómo, de dónde sacan esa información, quién la maneja y cómo les acercan como los apoyos necesarios, ¿no? Esa es una. Y la otra tiene que ver con el currículum. En cuanto a la adaptación del currículum, ¿quiénes precisamente fueron los que decidieron estos son los aprendizajes básicos que se van a promover en este currículum? Esas son las preguntas. Gracias. Si le pasan por favor el micrófono para tener... Ajá. Hola, felicidades. Mi nombre es Lorena Lozada Santana. Soy docente de nivel primaria. La pregunta es en relación a los docentes. Sobre la metodología, ustedes te comentaban sobre la metodología de implementación para activar a los docentes en relación a lo socioemocional. Mi pregunta es si tienen específicamente algún tema para bajar esa información a los docentes y poderlos preparar, y sobre la logística de preparación para todos los docentes. Por allá teníamos más preguntas. Gracias. Bien, tengo 2 preguntas igualmente, en función de los 3 temas que se expusieron y que, pues obviamente, en nuestro estado, hablando específico, en este lugar, no hemos tenido la preparación suficiente ante las emergencias, ¿sí? Se establece un currículo formal y tal parece que esa es la idea y el objetivo, terminar el currículo formal, más desconocemos el currículo de emergencia. Entonces aquí la pregunta, permítame tantito que la elaboré. Ya. ¿Qué papel o rol debe asumir el docente
durante la emergencia como un agente desencadenante de influencia en la escuela y la sociedad. Y la siguiente es en cuanto a las ventajas que ofrece el currículum, que también expusieron. Sabemos que en Perú, a partir de 2002, con la organización Save the Children, en el 2004 con DiPecho, ustedes comenzaron todo un proceso y que sin embargo creo que han aterrizado esas experiencias que se han trasladado y que hoy también nos están exponiendo para que nosotros retomemos el camino, orientemos, porque nuestras experiencias del 85 nos han dicho mucho, pero hemos hecho poco, ¿sí? Hemos hecho poco, son bastantes años desde el 85 para prepararnos en la emergencia, hablando de las escuelas. Y la siguiente, ¿qué consideran más importante durante una situación de desastre y de emergencia? ¿Cumplir con el currículo formal o desarrollar las ventajas que ofrece el currículum de emergencia? Además, por favor, una pregunta por persona porque tenemos muy poquito tiempo. Entonces, por favor, haz tu pregunta y la pasas a Dean también para que haga su pregunta y a la persona que está atrás porque no vamos a tener tiempo para más preguntas. Bien, buenos días. Yo soy Nelly Huerta, soy directora de un preescolar y mi duda vaya en cuestión a la recuperación del tiempo escolar que, bueno, ya nos comentaban, depende, ¿no?, de en qué momento del ciclo se genera el siniestro. Pero bueno, al menos aquí la experiencia que tuvimos fue que obviamente dependiendo de la zona, las escuelas regresaron o no en 7 días, 15 días, 20 días, hasta más de un mes, como fue en mi caso, por cuestiones, yo creo obviamente de falta de planeación, de no había DROs para ir a hacer las detecciones y demás, que bueno, postergó el tiempo de regreso. Mi pregunta específica es, ¿qué problemáticas ustedes han enfrentado en relación a los maestros? Ayer en la mesa donde estuve, que está aquí junto de mí el ponente, comentaba algunas estrategias de turnos vespertinos, escuelas de jornada de tiempo completo y bueno, al final son como estrategias que también la propia secretaría de aquí pues implementó, ¿no? Quitar algunas reuniones que teníamos en los consejos que hacíamos en días de clases, suspendían las clases para nosotros trabajar. Bueno, ahora nosotros lo hacemos en turnos vespertinos y los niños trabajan, ¿no? Pero ¿qué implica para el maestro? Bueno, yo lo veo con mis compañeras. ¿Qué implica? ¿Qué estrategias implementan? Dean. Lo mío es un pedido, no sé, para ti, para Susana, para Ruth, Arturo, que estaba aquí hace un rato, y está relacionado con lo que dijo Renata sobre el tema de la infraestructura. Es decir, nosotros tenemos una respuesta en 2 áreas cuando hay una emergencia. El protocolo que hay que cumplir para salir de las aulas cuando hay un terremoto, y hablo del terremoto porque es el evento que mayor capacidad de daño tiene y además no nos avisa. Pero, ¿qué pasa si es que la infraestructura no nos permite salir del aula? Entonces, esto evidentemente es un proceso de reforzamiento, y les soy sincero, en el Ecuador tengo cientos de evidencias. Las losas cayeron encima de las aulas, los pupitres cayeron encima, se destrozaron, los vidrios explotaron a los chicos, las puertas metálicas se trabaron y no podían salir si es que hubiesen estado dentro los chicos. Las escaleras, como bien decías tú, se cayeron de los segundos pisos de abajo, no podían evacuar de un segundo a primer piso, y todavía tenemos una cantidad de cables aéreos encima de los patios. Entonces, esto es un proceso de reforzamiento, y el reforzamiento estructural requiere de muchos recursos, y para poder tener esos recursos requiere de una decisión política. Pero el reforzamiento da mucho menos votos, sinceramente les digo, en mi país, que el reforzamiento de una escuela. Para eso da más votos construir una escuela nueva que reforzar una antigua. Pero lamentablemente en mi país el 85% de las escuelas son antiguas y les falta ese reforzamiento. Entonces, el poder de convocatoria que tienen ustedes como organismos internacionales, que son aquellos los que llevan la tendencia, porque a través de ustedes aprendimos reducción de riesgos, a través de ustedes aprendimos educación en emergencias. Si ustedes pueden hacer campañas más fuertes para el reforzamiento estructural, hashtag reforzamiento escolar en todos los países de Latinoamérica para hacerlos. Ese es mi pedido, gracias. Por ahí tenemos la última pregunta. Buen día, Aurora Bonilla Aguilar para servirle, docente de preescolar. Mi inquietud, nos han comentado mucho el trabajo socioemocional. Nosotros en la educación preescolar es vital, ¿no? Somos todólogas, somos desde enfermeras, todólogas, más fácil. Y yo quisiera preguntar
si ustedes en la plataforma ya tienen este material. ¿Por qué? Porque muchas estamos comprometidas y hacemos esta práctica, ¿no? Nos inscribimos a talleres y demás. Les vamos a dejar el tiempo a los panelistas para que contesten, ¿te parece? Tienen respuesta a tu pregunta. Perfecto. ¿Sí? Ok, entonces, como tenemos muy poquito tiempo, yo voy a ir pidiéndoles a los panelistas que contesten una de las preguntas, ¿sí? Entonces, le voy a pedir primero a Efraín que nos ayude con cuáles fueron las estrategias de rastreo, era la primera pregunta, ¿verdad? Sí, ¿cómo identificaron a los chicos? Un minuto por respuesta. Sí. O sea, la idea es que ningún chico se quede fuera de la escuela, ¿no? Como ayer decíamos, que el terremoto no se lleve los sueños de los chicos. Entonces lo que se hizo fue organizar a el sector educación con la sociedad civil para hacer visitas y encuestas casa por casa en las zonas priorizadas de mayor afectación, ¿verdad? Donde el servicio educativo había colapsado. Y luego se levantó un directorio de los chicos que estaban fuera de la escuela y las razones por las cuales estaban fuera. Nos reunimos con las autoridades de los distintos sectores para decir, fulanito de tal, con nombre propio, ubicación, está fuera de la escuela porque no tiene los recursos para ir a la escuela. Entonces, ¿qué tiene que hacer el sector al que le toca? Es, bueno, hay que darle el bono, un bono de auxilio, no recuerdo bien el nombre, pero le dan el dinero a esa familia y que le permita acceder a la escuela. O si tiene un problema de salud, es el Ministerio de Salud, el sector salud, el que atiende el problema. Entonces, hay un momento de rastreo, de ubicación física, luego la atención por parte del sector y después se hace un monitoreo. En el caso del monitoreo fue un monitoreo telefónico, porque se toman todos los datos, se le llama si ya estaba resuelto, si ya estaba inscrito en la escuela, si ya estaba asistiendo. Entonces eso es de modo rápido el mecanismo que se tuvo. Tiene un costo y tiene un tiempo. Por eso también es importante otra vez la coordinación, ¿no? Gracias, Efraín. Para la pregunta 2 y 3 que se refieren justo a la parte curricular y de metodología, entonces le voy a dejar a Renata, por favor, con la respuesta. Sí, la pregunta, ¿no? Importante, realmente ¿quién decide qué aprendizajes básicos van en el currículum de emergencia? Nosotros tenemos realmente toda una política que desde la experiencia del terremoto de 2007, luego a partir de 2010, 2007, a la Dirección de Educación Ambiental y Comunitaria, que después dio lugar a ODENAGET, parte de ella, porque sigue existiendo una unidad de educación ambiental, anualmente se hace un trabajo muy, digamos, minucioso con todos los responsables, porque existe un presupuesto denominado PREVAED, es por resultados, sumamente, eso es lo bueno, muy fiscalizado, o sea, porque viene de un presupuesto por resultados. Entonces, se permite que a través de talleres macrorregionales, nuestros especialistas son de una manera articuladores, y son los docentes, son los directores de los colegios, son los directores regionales, y también con observadores, y también con el aporte de las municipalidades, son los que realmente elaboran este currículum de emergencia contextualizado. Tenemos realmente áreas muy similares, tenemos regiones, pero eso no me dio tiempo, pero como va a estar colgada el PPT que es puesto, ahí también se puede ver y diferenciar los diversos, las diversas vulnerabilidades. Es un trabajo colectivo, realmente que se hace de una manera muy seria, contextualizado según las regiones y según las macroregiones. Y los docentes realmente juegan un rol muy importante, son realmente muy capacitados a través del presupuesto de la misma dirección regional. O sea, eso está descentralizado. Esa formación del docente, el responsable no es el ministerio, nosotros no somos responsables directamente, sino el director regional de educación, que es en el Perú hay 26. Por ejemplo, ahora tenemos el tema de los incendios, que no está, digamos, en esta cartera, pero en Lima es el mayor índice de problemas que causan los incendios. No sé si he respondido a la pregunta. Gracias. Entonces, tenemos otra pregunta que es, que creo que ya Renata ha respondido en parte a eso, que ¿qué papel
debe jugar el docente en la respuesta a la emergencia? Como un agente desencadenante de influencia en la escuela y la sociedad. Es que creo que ¿Cuál es el papel del docente? Es que la pregunta se responde cuando usted lo dice. Usted es el agente, el docente es el agente desencadenante. La propia pregunta sugiere ya la respuesta. Pero dentro del currículo de emergencia. ¿Cuál es el papel del docente? Sí, el docente de todas estas, nosotros tenemos instituciones focalizadas, es decir, todos los docentes están capacitados por las direcciones regionales y con asistencia técnica nuestra. Es un poquito la estructura, y hay una estructura que ya tiene una normativa, pero a su vez realmente tenemos instituciones focalizadas con nuestros centros de operaciones de emergencias, que son las que sabemos que tienen mayor riesgo. Ya sabemos las zonas que realmente van a ser, en prospectiva, sabemos ya estadísticamente de ocurrir un hecho, que es lo que va a ocurrir. Entonces los docentes están capacitados y juegan un rol muy importante. Junto, por supuesto, se forma un comité técnico de gestión de riesgos en todas las escuelas. Este comité está impulsado por el director del colegio, porque el director también juega un rol muy importante, pero justamente con los docentes. Indudablemente hay docentes que tienen más vocación y son más brigadistas, por llamarlo así. Entonces hay algunos docentes que a su vez lideran. Pero ahora también estamos trabajando fuertemente, y quizá es una, aporte que puedo dar. Estamos tratando de tener una fuerte relación también con la educación básica regular, que es la que de alguna manera capacita en el currículum clásico. O sea, el currículum clásico o el nacional, el diseño nacional, ahora a partir del 2018, o del 2019, el componente de gestión de riesgos va a estar muy presente. Es una lucha que hemos dado, una batalla que la estamos ganando. Ahora, entonces sí puedo hablar también de infraestructura. Infraestructura, solamente un minuto, pero yo pienso que solamente reitero y realmente me apuntalo a lo que ha dicho el amigo Dean de Ecuador. Él ha sido también funcionario, entonces conoce mucho, que realmente amigos de la cooperación internacional y la mesa humanitaria. Yo creo que lo que dijo también el amigo de Chile, el señor Martín, dijo: en la medida en que se sepa quiénes son responsables, el Estado va a actuar. O sea, es decir, en la medida en que sea, por ejemplo, en Arequipa, el Estado ha actuado rápidamente. El ministro me llamó y me dio la orden. Yo ya iba a viajar, pero ya movilizó y realmente se atendió de una manera muy fuerte a los... Y no eran horas de clase, porque lo que el terror que existe, sí, es que existan los problemas en las horas de clases. Eso es... Bueno, eso no puedo hablar más. Pero las horas sí podemos conversar después. Gracias. Las últimas preguntas, le voy a pedir a Efraín que conteste las dos siguientes. La primera es: ¿qué considera más importante durante una situación de desastre y de emergencia? ¿Cumplir con el currículum formal o el desarrollo que ofrece el currículo de emergencia? Y unida a esa, la otra pregunta, Efraín, es: ¿qué problemáticas se encontraron en relación a los maestros? Y luego a Susana le voy a pedir que conteste la última pregunta, y es: ¿qué tenemos para los niños más pequeños, ¿no? en el currículum, o para los niños de primera infancia, y para atender sus necesidades? Ok, bien. Hay una preocupación, es el karma que tienen los funcionarios de los ministerios, es la pérdida de horas de clase, ¿no? Entonces, nuevamente yo pienso en la calidad, ¿no? O sea, debería mal. Ahora, en este caso, lo importante no es pensar en cuántas horas se están perdiendo, sino cuánto vamos a recuperar en aprendizajes, ¿verdad? Entonces hay varios mecanismos que ya se han hablado: se trabajan doble turno, se aumentan más horas de clase, es decir, empieza más temprano, termina más tarde. Es mucho qué oportunidades me ofrece ese contexto, ¿verdad? Y lo otro que quiero acotar es: hay que tener y hay que trabajar un currículum, ¿verdad? Pero las grandes líneas orientadoras de cómo lo hacemos, qué debe haber, qué no debe haber, o sea, es un orientador, pero no podemos tener un currículum bajo el brazo ya hecho: mañana terremoto en Puebla, y eso se hace, ¿no es cierto? ¿Ya?
pero sí tenemos las grandes líneas orientadoras. Eso me parece importante. Lo otro es de que yo recomendaría, y estoy hablando a partir de experiencias bien concretas, hay un momento en el que no tenemos que presionar a los profesores con varios elementos accesorios, yo diría, ¿no? Por ejemplo, se andan pidiendo cada 2 días matrices, ¿no? O sea, tablas, yo que sé, que los profesores tienen que mandar, que tienen que reportar, en fin. Y hay que priorizar ahí cuáles tienen que ser las acciones que los profesores tienen que cumplir para ser precisamente los agentes, porque son los agentes movilizadores para afrontar ese proceso. Entonces eso me parece importante considerarlo. Y las prioridades siempre piensen, sin mucho problema, o sea, ¿qué es lo que este niño necesita, ¿no?, para enfrentar esta situación? En todos los sentidos, eso le va a ser útil, ¿no? Ok. Con respecto a qué tenemos para los niños más pequeños, para la primera infancia, porque incluye un poco más allá, ¿sí? Bueno, hay herramientas específicas para trabajar el área de la articulación. Uno, no solamente de la atención psicosocial, vamos a hablar de la primera infancia en general. Ya existen orientaciones para la articulación del desarrollo de la primera infancia, que es toda la estrategia de trabajo con ellos, y la reducción del riesgo de desastre. Existe incluso una herramienta para la capacitación online, si quieren les ponemos nota, que es www.primerainfanciayrreducciondelriesgo.org. Ustedes se pueden, para la segunda semana de abril, que empieza la segunda corte, inscribirse para un curso virtual que les va a dar herramientas para esto. Incluso ahí hay referencia, www.primerainfanciayrreducciondelriesgo.org. Es el portal para registrarse en este curso. Ahora bien, independientemente de este curso, hay muchas herramientas desarrolladas en forma específica, por ejemplo, para la atención psicosocial, orientaciones para los docentes, y hablan de los distintos niveles, si no me equivoco, en esta herramienta, por ejemplo, la que tiene en Perú. También en Ecuador tienen guías para esto, y en distintos países de la región existen herramientas para esto, y también del nivel regional y del nivel global. Volvemos a hacer la sugerencia para cada una de estas cosas. En el portal hay herramientas, investiguen, métanse, que la rueda ya está inventada. Lo que pasa es que tenemos que ajustarla al tamaño del carro que tenemos, ¿ya? Entonces, no les voy a caer a explicarles estrategias de atención a la primera infancia en este momento, pero ahí están las herramientas, las cosas están y se pueden orientar desde la acción local en su propia escuela hasta exigir, porque también podemos exigir y levantar política pública desde la base hacia arriba. ¿Ah? Gracias. Solo para concluir, no sé si está aquí plan, pero hay una herramienta de plan. Hay una herramienta de plan para primera infancia, mis primeros pasos en la gestión de riesgos se llama. Y luego también a nivel regional se hizo una guía que es como las normas INE, pero para la primera infancia, que se llama Construyendo Bases Fuertes. Si ustedes la buscan en Google, ahí está. Susana, quería decir algo. Sí, para complementar, ojo, el curso está basado en esta guía, es como el curso está realizado para implementar los contenidos que están en la guía. Efectivamente es así. Y una última cosa, ya para darle respuesta a Dan y a su solicitud. Dan, no te preocupes, porque justamente en la Iniciativa Mundial de Escuela Segura, el pilar 1 es el de infraestructura, y 2, desde el Grupo Regional de Educación estamos promoviendo un documento de abogacía exclusivamente dirigido a las autoridades y al público en general sobre el tema de la importancia de la infraestructura. Próximamente, coming soon. Listo, muchísimas gracias.